Bueno, seguimos entonces en Final Abierto con Lucila de Ponte, que nos honra con su presencia. Lucila, decíamos, el peronismo disperso, no hay maduración. Cambiemos en un momento, me parece, en su punto máximo de despliegue, que incluso no se sabe si este es el punto máximo o puede ser un punto todavía superior a este, ¿no? La ola, es decir, la ola empezó a romper y a dejar la espumita, o todavía se sigue construyendo. Digo, ¿cómo madurar? Evidentemente las necesidades del campo nacional y popular están, porque la política económica no está seguramente dando respuestas a la necesidad de la base de la pirámide social, que allí donde abreva el peronismo. Digo, sin embargo, no parecen madurar políticamente situaciones. ¿Cómo se plantean trabajar ustedes? O decir, los movimientos sociales. ¿Qué balance hace? ¿De qué balance hace ese desarrollo? Porque también uno mira y dice, ¿no hay cierto agotamiento de ese proceso, ¿no? Como expresión política, ¿no? No es como que llegaron a un punto ahí y eso como que no rompe para arriba porque necesita otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo evalúan? Sí, yo creo que hay varios elementos. Uno es que hoy estamos en una situación, digamos, negativa para el campo popular y para el peronismo, donde no hay una figura, un liderazgo, ni un sector que sintetice la voluntad opositora del conjunto. Eso es una realidad y tenemos que empezar por reconocerla, digamos, y ver qué hacemos con eso y cómo trabajamos para revertir ese camino o empezar a caminar un tránsito distinto. Por otra parte, sí hay una realidad que con los resultados de estas elecciones vemos que hay aproximadamente un 60% de la población que votó en oposición al proyecto político de Mauricio Macri. Esto, más allá de que se haya expresado a través de distintas propuestas políticas, nosotros entendemos que quiere decir que hay más de la mitad de la población que no está de acuerdo con el rumbo, no está de acuerdo con el proyecto de país que plantea el macrismo y sobre todo, como vos decías, no está de acuerdo con las políticas económicas, que son las que por ahí de manera muy directa le afectan a la población. Y por otra parte, creo que esta pregunta acerca de cuál va a ser el rol del peronismo, cuál va a ser el rol de los mismos movimientos populares, creo que esto va a estar determinado por la voluntad que tengamos y las posibilidades que tengamos de asumir un programa político, de asumir una agenda política que sea, por un lado, realmente representativa de las demandas y los problemas que hoy tiene nuestra sociedad, que por otra parte retome las banderas históricas, las mejores banderas de nuestros movimientos populares y del peronismo, que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la dignidad, pero que por otra parte sepa también retomar y reconocer y darle un lugar a todas las demandas que tienen que ver con el siglo XXI, que han surgido y que hoy son fundamentales para la política, que tienen que ver con una forma distinta de hacer política y que nosotros, como quizás uno de los partidos más antiguos, si se quiere, de la Argentina, tenemos que ser capaces de transformarnos, digamos, en un país que pueda, en un partido que pueda ser representativo de estas demandas contemporáneas. A ver, ¿qué sería transparencia? ¿Qué sería, a ver, ponerle 2 o 3 nombres a esas demandas contemporáneas? Sí, tiene que ver con la transparencia, que para nosotros sobre todo no es esa transparencia del discurso de la corrupción que te plantean los sectores empresariales y de la derecha argentina que históricamente se enriquecieron a costa de los recursos públicos del Estado, sino que tiene que ver con asumir una nueva manera o una manera mejor de hacer política donde el ciudadano tenga una participación mayor y la transparencia sea un valor que ponderamos en ese sentido. Por otra parte, tiene que ver con de qué manera nosotros asumimos las formas de participación y la comunicación como parte de nuestro programa político, no simplemente como una herramienta, sino tomándolo como un aspecto que hoy forma parte central de la cultura de, sobre todo, las nuevas generaciones, pero del conjunto de nuestra sociedad. Hay quienes interpretan que el macrismo, aparte de conseguir una hegemonía electoral muy importante, también está produciendo un cambio cultural de fondo, no solamente medidas económicas, un cambio cultural y que aparecen demandas de sectores sociales que podrían parecer desde la perspectiva ideológica del peronismo como demandas regresivas, pero que estaban de algún modo, ¿no? Digo, esta cosa del esfuerzo individual para salvarse, esta cosa de no le demos una ayuda social a tal o cual porque en realidad no se la merece. Ustedes lo deben conocer porque están muy cercanos a los movimientos sociales, lo viven. La meritocracia, a ver,
que la vida se resuelve a partir de los méritos personales y que el Estado no tiene por qué, de algún modo, operar como un igualador muy presente. Esto estaría en una parte de la conciencia, incluso de los trabajadores y de los sectores más humildes, porque evidentemente el voto a la Cambiemos no solo operó en las clases media y media acomodadas, sino que obviamente también en esa base última, incluso, no la base media, la base última de la pirámide social en los barrios más alejados, Cambiemos sacó 20, 30 puntos por lo menos. Digo, ¿está operando ese cambio cultural o es una visión excesivamente pesimista? Mira, yo creo que no es que Cambiemos está generando un cambio cultural, sino que hoy se está expresando una transformación cultural muy importante en nuestro país y en el mundo, que podemos buscar las raíces no en los últimos 20, sino en los últimos 40 años, haciendo un corte, digamos, con la implementación del modelo neoliberal y demás en nuestro país con la dictadura. Creo que sí, lo que hace quizás Cambiemos mejor que otros sectores políticos es interpretarlo y darle un lugar y operar con algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, como bien vos te referís a la cuestión de la clase trabajadora, o podríamos decir mejor los sectores del trabajo, que hoy por hoy no forman un sujeto social homogéneo, sino que son un sujeto fragmentado y con distintas situaciones sociales. Nosotros desde nuestro lugar hemos hecho una interpretación de esto y por eso formulamos y acompañamos la demanda de la economía popular y de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en este sector, que están en una situación absolutamente distinta a la de los trabajadores de convenios colectivos de salarios formales, que tienen hoy quizás un ingreso mucho más cercano al de una clase media, como la leíamos anteriormente, que al de esos otros sectores que forman parte del movimiento del trabajo. Entonces, también eso nos requiere a nosotros, como expresión política de un proyecto progresivo, hacer una lectura de qué está sucediendo y también hacer una lectura de si nuestra institucionalidad le sirve a esta nueva configuración social, y que también, digamos, no hay que estar cerrado, digamos, a las transformaciones. Esto de que se habla ahora de la reforma laboral, bueno, nosotros estamos en abierta oposición a la reforma laboral que propone este gobierno, lo cual no quiere decir que quizás debamos revisar nuestra legislación en otro sentido, en el sentido de dotar de derechos a esos sectores del trabajo que hoy por hoy no están amparados. Entonces, hay ahí, digamos, sí me parece una transformación que nosotros también debemos hacer un esfuerzo por interpretar. Esa otra transformación que impulsa el gobierno respecto al sistema jubilatorio, supongo que, no sé, ¿cuál es la postura? ¿Lo has visto ese proyecto? ¿Qué opinión te merece? No, bueno, mira, yo de manera general nosotros estamos en oposición a todos los proyectos de reforma que ha presentado el macrismo, sobre todo porque entendemos que representa un concepto fundamental que tiene este gobierno, que es el de la transferencia de ingresos, que se transfiere el peso, digamos, de los recursos públicos, se pone sobre la estructura impositiva que recae en los sectores medios y bajos mucho más que sobre el sector empresarial. Y esto genera un sentido inverso, que los sectores empresariales o de los más poderosos, digamos, económicamente, cuidan y van a tener más cuidado sus ganancias que los sectores de menor ingreso. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con la reforma previsional, donde va a haber una pérdida de aproximadamente 100.000 millones para el sector de jubilados y sujetos de derecho de programas sociales, que son, como bien vos decías, la base de la pirámide social, que son aquellos sobre todo que cobran la jubilación mínima o que cobran la asignación universal por hijo y las pensiones, que van a ir viendo cómo sus ingresos se achican cada vez más con respecto a la suba inflacionaria y con respecto a otros sectores. Y ni hablar, bueno, también el cambio, digamos, de la edad, del tope de la edad jubilatoria, que eso también entendemos que va a ser un perjuicio importante, pero que sobre todo lo que se está buscando ahí es generar que el ANSES deje de poner tantos recursos en los sectores más bajos, digamos, de la pirámide social, con lo cual se transfieren, digamos, los recursos del Estado hacia los sectores de mayor poder. La última y cortita, se nos fue el tiempo. El movimiento Evita y en general ACETEP y los movimientos sociales representados allí hicieron una fuerte apuesta en este último tiempo a tratar de negociar con el gobierno nacional condiciones para, bueno, tener algunos beneficios. Sacó la ley a fines del año pasado que se llamaba la ley de emergencia social. La sensación que queda que de eso, en términos concretos, quedó poco. Hago bien esa lectura y en todo caso, ¿estuvo bien ese camino que ustedes recorrieron o se lo están criticando, autocriticando?
No, nosotros a través de esa ley, y que lo que hay que reconocer es que el Ministerio de Desarrollo Social ha cumplido con los compromisos que establecía esa ley, se pudo, digamos, dotar del derecho del salario social complementario a un amplio conjunto de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por otra parte, nosotros en ningún momento renunciamos a la lucha, digamos, y a la estrategia de estar en la calle manifestando todas las demandas que quedan y sobre todo que no estamos de acuerdo con este modelo económico, porque más allá de que nosotros hayamos conseguido este derecho del salario social complementario, que es simplemente un paliativo, la situación, como decíamos recién, de los sectores de menor poder adquisitivo se vulnera cada día, se vulnera a través de la transformación regresiva de sus derechos y se vulnera también a través de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos tanto de los trabajadores formales como de la economía popular. Y esto nunca lo hemos dejado de manifestar y entendemos que bueno, en los próximos años se va a profundizar esta cuestión. Lo que nos hace falta quizás es ponernos como objetivo del conjunto de la oposición, darle una expresión política mucho más contundente a todo este malestar social que existe. Que en todo caso alguna negociación puede resultar mejor si la unidad política en el otro aspecto está más constituida, ¿no? Así es. Gracias, Lucila. No, gracias a vos, Rodolfo. Bueno, Lucila De Ponti, diputada del Movimiento Evita de la ciudad de Rosario, oriunda de la ciudad de Santa Fe, pero diputada por la provincia de Santa Fe, estuvo acá explicando la posición de ese sector del peronismo que no adhiere centralmente a la postura de la expresidenta, pero de algún modo busca una estrategia de unidad a mediano plazo. Nos contó qué visión tiene sobre el gobierno nacional y toda la dificultad de la oposición en este momento por articularse de manera de poder, de algún modo cambiar el rumbo que parece muy difícil porque el gobierno nacional está con mucha potencia llevando adelante todas sus estrategias. Esto fue entonces Final Abierto con Lucila De Ponti. Nos vemos la semana que viene. Gracias.